buenas tardes. Un saludo desde la Ciudad de México. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo fraternal al pueblo del Perú, al hermano pueblo peruano, a su gobierno, a las autoridades estadísticas del Perú, de manera muy especial a mi buen amigo Aníbal. Es un placer participar en este evento tan trascendente. Lamentablemente no lo puedo hacer en persona, de manera presencial, debido a que coincidió la fecha con el periodo de sesiones de la CEPAL que tiene lugar en la Ciudad de México. A mí, como representante de la Conferencia Estadística de las Américas, ese órgano subsidiario de la CEPAL, me toca hacer la presentación de los trabajos que se realizaron en el bienio anterior. Afortunadamente, la tecnología nos permite vincularnos de una manera muy productiva y con mucho entusiasmo les hago esta presentación, aunque sea de manera remota. Esta presentación versa sobre experiencias relacionadas con acciones desarrolladas por las Oficinas Nacionales de Estadística en el proceso de incorporación de países a la OCDE. Concretamente, la experiencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el INEGI. Los antecedentes son los siguientes. Desde 1978, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico invitó a México, junto con Brasil, India y Corea, a participar en los trabajos del Comité del Acero. Ya en 82 se estableció una relación directa con dicho comité. En 90 se acepta a México como integrante de pleno derecho de dicho órgano colegiado. En abril de 91, la OCDE aceptó la propuesta de acercamiento con México y empieza el país a participar como observador en 8 de los principales comités. Por ejemplo, el de movimientos de capital, el de inversión internacional, el de mercados financieros. En 92, México solicitó y logró ampliar su presencia en otros comités y grupos de trabajo. Esta carretera indica el proceso de acceso de México como miembro de pleno derecho a la OCDE. Inicia, lo pueden ver en la parte inferior derecha de la lámina, el 1 de junio del 93, cuando se examina las condiciones del posible ingreso de México. En noviembre del 93 viajaron 2 misiones de la OCDE para fijar la posición mexicana en torno a las obligaciones inherentes a su participación. En marzo del 94, al año siguiente, se aprobó por unanimidad que México cubría los requisitos para poder ser miembro del organismo. 2 meses después, el 18 de mayo de 94, México se convirtió en el miembro número 25 de la OCDE. El 5 de julio del 94 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto correspondiente. ¿Cuál ha sido la experiencia del INEGI en la incorporación a la OCDE? Brevísimamente, una lámina del contexto demográfico de México en 1990. Había 81 millones de personas, en la actualidad son 121. La población creció 50% en 25 años. Otro dato interesante es que la edad mediana era 19 años, ahora son 28 años. La mortalidad infantil era de 36.2 niños, niñas que morían en el primer año de vida por cada 1,000 nacidos vivos. Hoy en día dicho dato es como de 12. También la escolaridad de la población de 15 años y más era de 6.6. Hoy en día es cercana a 9 grados. La esperanza de vida al nacer aumentó 5 años porque hoy en día rebasa los 75 y en aquel momento no llegaba a los 71. En materia económica financiera, las reservas internacionales se habían cuadruplicado en los 4 años previos. La deuda externa pública había disminuido tanto en términos absolutos como, lógicamente, en términos relativos como porción del Producto Interno Bruto. Había estabilidad macroeconómica, lo cual se reflejaba en estabilidad del tipo de cambio. La inflación había sido bastante menor a la de años previos. Se contaba ya con niveles de inflación de un solo dígito. Un punto fundamental son las capacidades estadísticas y geográficas. En el Plan Nacional de Desarrollo se consideró a la información estadística y geográfica como prioritaria para el país. Hay más de 40 estudios y encuestas nuevas a escala nacional que se realizaron en los 4 años previos, relacionados con la ecología, con la pobreza, con la dinámica demográfica, con la construcción, con el empleo urbano, por citar algunos ejemplos. Y se consolidaron otros proyectos estadísticos y geográficos.
Vale la pena mencionar que en el INEGI también hay un área de geografía, es la entidad del gobierno responsable de la información geográfica, no solamente estadística. Y al respecto, pues hay que mencionar, o conviene mencionar los censos económicos, desde luego los censos de población y vivienda, los agropecuarios, y ahí se menciona el PROCEDE, que tiene que ver con la titulación de la tierra comunal, de la tierra de los ejidos. Hubo un programa muy ambicioso y muy exitoso de certificación de parcelas, de propiedad social. Con respecto a las cuentas nacionales, un tema fundamental, presenta un nuevo sistema en 1981. Hay que mencionar que las cuentas nacionales de México las calcula el INEGI. Es en ese año cuando se transfieren del Banco de México, del Banco Central, al Instituto. México dispone de 4 cuentas consolidadas en la materia: oferta y utilización de bienes y servicios, cuentas de producción y personal ocupado, y se ha ampliado el sistema, y ahora ya tenemos cálculos, por ejemplo, del PIB mensuales, trimestrales, sectoriales y regionales. También a finales de 1993 se inició un programa de investigación para modernizar el sistema de cuentas nacionales en términos conceptuales, metodológicos y cuantitativos. Hay una modernización metodológica también en el ámbito de la información geográfica. Ahí se mencionan en esas viñetas algunos de los temas: posicionamiento geodésico satelital, toma y generación de fotografía aérea, cartografía digitalizada, manejo de modelos digitales del terreno, base de datos geoestadísticas y la metodología para el nuevo catastro ejidal de México. Como les decía, los ejidos son la parte de la propiedad de la tierra que es de comunal, de naturaleza social, y que en México abarca más de la mitad de la superficie total. Con respecto a la experiencia de México, al ser miembro de la OCDE, concretamente del INEGI, se vio hace 11 años que no participábamos en la entrega directa de la información, por lo que no aparecía en muchos de los análisis realizados por la OCDE la información del INEGI. Al respecto, se tomaron medidas, se elaboró un flujo de información de México a la OCDE y se identificaron a los funcionarios responsables en este órgano colegiado, aquellos que recurrían a redes informales. Se diseñó un mecanismo en el INEGI para mejorar la comunicación y la entrega de la información, con herramientas del código SDMX y reglas para la atención de requerimientos internacionales de información de interés nacional, que es la información oficial de México. El INEGI representa a México en 17 grupos de expertos sobre generación de información estadística y geográfica dentro de la OCDE. Ahí vienen algunos ejemplos: indicadores territoriales, registro de negocios, paridad de poder de compra, metadatos y SDMX, calidad del medio ambiente, acceso a microdatos. Esto permite al instituto estar a la vanguardia en la generación de información en la materia. Otro tema es el cumplimiento de las recomendaciones de las buenas prácticas de la OCDE. Al respecto, hay un proceso de institucionalización del aseguramiento de la calidad en el INEGI. Ahí se mencionan varias fechas en la lámina, pero muy importante es sin duda la del 2008, cuando se promulgó la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en donde se le brindan facultades al INEGI de coordinador de la información estadística y geográfica, de rector en la materia. Hay que mencionar que el INEGI es constitucionalmente autónomo. Este es un diseño institucional que no es muy común. Y luego, muy importante fue el año antepasado, en que se aprueban los principios y buenas prácticas para las actividades estadísticas y geográficas del SNIEG y la norma para el aseguramiento de la calidad de la información estadística y geográfica. A partir de ahí se crea un comité para el aseguramiento de la calidad, un marco conceptual. Se realizó el año pasado un autodiagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que las propias direcciones del INEGI hicieron un diagnóstico de cómo estaban en materia de calidad, y derivado de ello se aprobó un programa de aseguramiento de la calidad 2015-2016 que está en marcha. Hay que mencionar que el año próximo, 2017, vamos a tener una auditoría por parte de la OCDE. El INEGI la pidió para tener una opinión externa sobre la calidad de los procesos de información estadística y geográfica en el instituto. Los principios de calidad en el INEGI son acordes, muy similares, muy cercanos a los de la OCDE. Hay 3 temas: los que tienen que ver con los usuarios, los que tienen que ver con procesos y los relativos al entorno institucional. La parte más importante del aseguramiento de la calidad en la actualidad tiene que ver con la atención a los usuarios. Son aquellos que pueden ver en color azul marino, y pues tiene que ver muy importante la precisión y la confiabilidad, que sea comparable y coherente, la oportunidad, la puntualidad, la pertinencia, el acceso, y que los metadatos estén estandarizados. Al respecto, utilizamos el esquema DDI
que seguramente ustedes conocen. Y desde luego pues hay otros principios que mencioné hace un instante. Hasta abajo pueden ver a los informantes. Hasta arriba están los usuarios y hasta abajo están los informantes, que sin duda en el tema del aseguramiento de la calidad, el trato que se le da a los mismos es fundamental. Bueno, pues como ya decía, el INEGI es autónomo y tiene la responsabilidad de normar y coordinar el sistema de información estadística y geográfica. Se cuenta con una junta de gobierno. El nombramiento de sus integrantes está escalonado, no se nombran al mismo tiempo todos, lo cual ayuda a que no se politice el asunto. El presidente los propone y los aprueba el Senado de la República y no puede un solo presidente nombrar a todos. En términos del entorno institucional, pues la objetividad es muy importante, el compromiso con la calidad, la transparencia, la independencia profesional y técnica y los otros ahí estipulados. El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica está integrado por 4 subsistemas nacionales de información. Uno relativo a la información demográfica y social, otro económica, otro que tiene que ver con información geográfica y estadísticas de medio ambiente, y un cuarto, el más reciente, de justicia y gobierno. Las dependencias del gobierno, que en la ley mexicana se les llama unidades de Estado, participan en el sistema a través de un Consejo Consultivo Nacional y a través de comités técnicos especializados que son por tema, por ejemplo, de vivienda, por ejemplo, de cambio climático, por ejemplo, de cuentas nacionales, de salud, en donde se discuten los temas, concretamente 3 cuestiones. Si cierto proyecto estadístico geográfico se puede considerar de interés nacional, porque sirve para las políticas públicas, porque cumple con la definición temática que establece la ley, porque la información se obtiene de manera oportuna y periódica, porque está sustentada en metadatos, y podemos agregar porque es accesible, independiente, veraz, objetiva. También la ley tiene un apartado, el capítulo 5, relacionado con los informantes del sistema, con sus derechos y obligaciones. Fundamental aquí es proteger la confidencialidad, que los datos no se usen para otros fines que no sea el estadístico y geográfico, y también la difusión de información debe ser a un nivel de agregación adecuado para que no se pueda identificar a los informantes del sistema. Existe total transparencia en la difusión de la información estadística y geográfica. Las metodologías se apegan a estándares internacionales, se realizan periódicamente auditorías, se promueve la innovación, el control interno y la seguridad. Ya dijimos que para fomentar la calidad se cuenta con una serie de normas, con un sustento institucional muy importante. Ahí pueden ver algunos de los temas, las normas para la generación de estadística básica, el apego a normas internacionales, normas de metadatos para información geográfica y estadística básica, un calendario de difusión, desde luego previamente publicado, acceso a metodologías, base de datos y boletines a través de Internet. El laboratorio de microdatos, que es muy importante, precisamente por lo que mencionaba de la confidencialidad, no pueden los usuarios obtener datos directamente de los censos de población y vivienda, y en general de censos, también de los económicos, porque sobre todo en pequeñas localidades sería fácil o muy fácil poder identificar algún hogar, y eso desde luego no es aceptable ni es legal, pero sí contamos con laboratorios donde pueden los usuarios consultar la información en un ambiente controlado para proteger la confidencialidad de los informantes. También tenemos, como ya se mencionó, normas de calidad. Quiero concluir mi presentación reiterando mi agradecimiento de corazón a los organizadores del evento. De verdad, es un gusto poder vincularme al mismo y les deseo todo el éxito tanto en este evento como en los cursos de acción que se deriven del mismo. Que tengan muy buenas tardes.